La implicación y consecuencia lógica. Primeramente, la lógica se describe como un método de razonamiento en el que las ideas o sucesión de los hechos se manifiestan o se desarrollan de manera coherente y sin que haya contradicciones en ella. A lo largo de la historia, la lógica ha sido explicada y expuesta por diferentes filósofos desde su punto de vista, los cuales han aportado aspectos importantes que se han recopilado hasta nuestros días en el aspecto lógico. En el año 322 a 384 a.C., en el periodo de la Edad Antigua, Aristóteles creó la lógica tal como la concebimos hoy en día. Por lo tanto, es considerado el padre de la lógica. Aristóteles fue responsable de la introducción del silogismo hipotético, de la lógica modal temporal y de la lógica inductiva, así como términos influyentes, como términos predicables, silogismos y proposiciones. En el siglo IV a.C., en el periodo de la Edad Antigua, Diodoro de Cronos trató las modalidades lógicas, necesario, posible e imposible, en relación con la verdad y el tiempo. Constituyó una tesis en el aspecto del plano lógico, dando paso al famoso argumento victorioso o dominador, que se funda sobre el trilema: 1. Toda la verdad pasada es necesaria. 2. De lo posible no puede seguirse lo imposible. Y 3. Es posible lo que no es real ni lo será. Llegando así a su célebre definición de lo posible, aquello que es o será real. En el año 206 a 279 a.C., Crispo de Soli estableció los 5 principios indemostrables de la inferencia hipotética. Dio a la lógica las definiciones exactas de proposición, de las reglas de la división sistemática de todas las proposiciones en simples y compuestas, del argumento, conclusión, correcto y auténtico, y de la demostración en la lógica proposicional. Edad Media. En el año 1079 a 1142, en el periodo de la Edad Media, Pedro Abelardo, en obras Si yo, la lógica para los que ingresan, lógica a petición de nuestros compañeros, analiza la cópula de las preposiciones, distingue la negación de un término de la preposición entera. Para Pedro Abelardo, la lógica se ocupa de la expresión verbal de los pensamientos, es decir, de las oraciones. Dentro del grupo de las oraciones están las que pueden ser verdaderas o falsas, las cuales Abelardo define como proposiciones. Las proposiciones verdaderas significan, desde este punto de vista, estados de cosas, y esto es lo que interesa desde un punto de vista lógico. Abelardo también se interesó por el estudio de las proposiciones condicionales. Para él, esta noción también significa seguirse de, en el sentido en el que hoy decimos que la conclusión de un argumento se sigue de sus premisas. Desde su punto de vista, los enunciados condicionales envuelven conexiones necesarias, de modo que para él son enunciados necesarios. En este punto, Abelardo dice que hay algunos argumentos en los que la conclusión puede perfectamente ser establecida a partir de las premisas sobre la base de su estructura. Son argumentos de este tipo: si A es B y B es C, entonces A es C. En el periodo de la Edad Media, en el año 1206 a 1280, Alberto Magno o el Grande establece el procedimiento de convertir las proposiciones mediante un entinema o silogismo abreviado. Brindó comentarios a las obras de Aristóteles. Su método consiste en parafrasear el texto, añadiendo a veces digresiones de su propia cosecha. Un ejemplo de estos son los escritos lógicos, como libros de Boecio Liber de Sex Principis y el de Divisone. Prosiguiendo con la Edad Media, en el año 1256 a 1349, Guillermo de Ockham, en su Suma de toda lógica, formula las famosas leyes atribuidas a De Morgan. Lógica ternaria o lógica trivalente a cualquier sistema lógico multivado en el que hay 3 valores de verdad, indicando verdadero, falso y algún otro valor indeterminado. En el año 1492 a 1540,
Juan Luis Vives, en su obra de La censura de lo verdadero, representa las funciones lógicas por medio de ángulos y triángulos. Formuló una teoría de las anticipaciones. Sobre el origen del conocimiento, las anticipaciones son una serie de informaciones naturales que recibimos directamente de la naturaleza o de la existencia sensible. En el año 1546 a 1642, Galileo Galilei distingue entre axiomas y postulados y desarrolla el método experimental en el tratamiento matemático de la hipótesis. Galileo dialoga y explica, fabrica telescopios para suscitar experiencias análogas de esta lógica especulativa, a la vez que explica su propia forma de razonamiento, que podría ser considerado metodológico. De esta forma pudo desarrollarse un movimiento en los conocimientos obtenidos por las observaciones. En el año 1902 a 1983, en el siglo XX, Alfred Tarski, en lógica, semántica, matemática, aporta los fundamentos de la metodología y la matemática. En el año 1940 del siglo XX, Saul Kripke, en El nombrar y la necesidad, estudia los nombres como designadores rígidos en la semántica de mundos posibles para la lógica modal. Su definición es la relación que conecta un conjunto de proposiciones llamadas premisas, P, con aquellas que son consecuencias de ellas, llamadas conclusiones, que representa la C. Se trata de uno de los conceptos más fundamentales de la lógica. Sin embargo, no todas las concepciones sobre dicha relación son iguales. También puede decirse que es una afirmación que lleva a otra. Esto no solo se usa en la lógica matemática, sino que en cualquier situación de nuestra vida cotidiana en la que se cumpla una afirmación. La consecuencia lógica se describe como la relación entre enunciados que son verdaderos cuando estos se siguen lógicamente de uno o más enunciados. Es decir, que la relación entre las premisas y conclusión se argumenta es deductivamente válida. En estas situaciones pueden resolverse siendo en un lenguaje como el que hablamos y que puede relacionarse con el lenguaje matemático, como en los ejemplos. La diferencia de la implicación y la condicional. Y es que en implicación se insinúa el suceso de que hay algo doblado en la parte interna de algo que esconde lo que hay en su interior, de forma en que lo que está dentro no es evidente aunque esté ahí. Es un asentamiento que conlleva a otro, sin que en la segunda deba ser avisado claramente. Y en condicional es un cometido de verdad que podría tomar dos provechos de verdad, frecuentemente los valores de las preposiciones. Es la afirmación supuesta que no habla del mundo, es decir, no es factible saber valor de A o B, solamente como visualizar la expresión, mientras que la implicación enlaza una causa con un efecto. Como podremos ver un ejemplo en la tabla siguiente. En el ejemplo, para condicional se utiliza sí y entonces, mientras que en implicación se utiliza las palabras implica o por lo tanto. La ley de implicación. En esta ley, la primera premisa es condicional, la segunda es premisa en la descendente de la primera premisa, para concluir este consecuente.